estamos con Natalia Roba. ¿Por qué? Porque hablaremos de la ley de armas. Desde su aplicación, la Justicia Penal de Montevideo procesó a 5 personas por los delitos, que son varios, ¿no? Esta ley penaliza la tenencia y porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de armas, explosivos y municiones. Y para hablar de estos números y de otras cosas también referentes a la ley, recibimos a la editora de actualidad, Natalia Roba. ¿Qué haces, querida? ¿Cómo andas, Mariano? Muy bien. ¿Te gustó Perales? Me encanta Perales, soy fanática de Perales. Lo tararíaste todo. Sí. Lo he cantado en las reacciones, ¿cómo no? Sí. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Claro, estos números sorprenden porque, claro, el título que vos pusiste hoy, fuiste más allá de los 5 procesados en un mes. Claro. Es una persona cada 6 días. Si claro, si los ponemos a ver, porque en realidad la ley se aprobó en agosto. Pero ¿qué pasó? Necesita reglamentación esta ley, y bueno, que igual todavía no está la reglamentación, ya pasaron los 90 días y todavía no se ha reglamentado. Para algunas cosas, por ejemplo, viste que una de las cosas que impone la ley es que la persona que tenga un arma y no la tenga legalizada, tiene un año para regularizar su situación o para entregar el arma. Ese año empieza a regir a partir de la reglamentación. Como todavía no está, no rige. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Pero más allá de eso, en realidad los jueces pueden aplicar la ley, porque la ley está vigente desde agosto, y la pueden empezar a aplicar. Pero no se había dado, no sé si en realidad lo que no tengo claro es si fue porque no hubo casos, no se descubrieron casos, o por algún motivo de implementación, pero el hecho es que empezaron ahora en noviembre los procesamientos y han sido todos en noviembre y han sido, mira, vos decías 5 porque nosotros ayer sacamos la nota diciendo que eran 5. Bueno, ayer, en el día de ayer, procesaron a 2 más. Opa. Así que son 7. 7, creció. 7, crecieron 2 más en el día de ayer. Que son personas aparte que hasta este mes no cometían ningún delito. No eran perseguidas por la ley por no tener ese marco Uruguay legal. No tenía una ley de armas, o sea, una cosa que se viene denunciando hace años que pasa, que todo el tráfico hacia Brasil, todo el tráfico hacia Argentina. No teníamos ley de armas, entonces esto no se perseguía. Claro. Entonces te encontraban con un arsenal de armas. Hace poco, ¿te acordás que pasó un caso en Carrasco? Sí. Le devolvieron todas las armas. Está bien que algunas las tenía, era un coleccionista. Era un famoso coleccionista. Era un famoso coleccionista y algunas las tenía en situación, la mayoría creo que las tenía legalizadas, pero otras que no, se las devolvieron porque no había ley para actuar. Entonces, lo que está pasando es que son personas que están haciendo lo que hicieron toda la vida, pero ahora les cae la ley. Exactamente. Entonces, bueno, vamos primero a contar un poquito lo que es la ley, ¿no? Lo que la ley implica, porque la ley lo que hizo, bueno, fue tipificar unos cuantos delitos, o sea, el tráfico de armas, entonces tráfico tanto interno como externo y algunos otros delitos más. Entonces vamos a explicar primero eso, que esta ley lo primero que hace es penalizar el tráfico internacional de armas, o sea, ¿no? Cuando entro y saco armas del país. Entonces, bueno, ese es uno de los delitos que implementó esta ley, que es el artículo 7 de la ley, y que lo que hace es poner una pena que va de los 12 meses de prisión a los 12 años de penitenciaría. Esa pena se incrementa un tercio si forma parte de una organización delictiva, claro, que la utiliza. Eso ya es crimen organizado. Claro, ahí ya es crimen organizado. Lo mismo con el tráfico interno y fabricación ilegal de armas, que tiene una pena de 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. También se incrementa en un tercio si se trata de una organización. Después está la tenencia no autorizada, que es eso, cuando vos tenés un arma, la llevás y bueno, resulta que te piden el permiso en la guía y no la tenés, bueno, entonces en ese caso te cobran una multa que va de las 10 unidades reajustables a las 1000 unidades, ¿no? Ahí está la cifra en pesos, 7.630 pesos y 763.000 pesos, las 1000 unidades reajustables. Después el porte y la tenencia de armas, que ahí también castiga cuando fue adulterada el origen del arma, ¿viste? Cuando se lima, claro, o no sé qué, bueno, ahí eso también se castiga con 13 a 18 meses de prisión. Después, lugares públicos, el porte de arma en lugares públicos, eso también, porque bueno, lugares públicos genera alarma, ¿no? Entonces eso también se penalizó ese delito con 13 a 18 meses de prisión. Y esa agravante especial, en ese caso, si se usa el arma en el espectáculo público, ¿no? Entonces, bueno, ahí también. Y después otra cosa que establece la ley es que es la incautación, o sea, cuando se descubre, cuando se encuentran armas que no están debidamente autorizadas, bueno, automáticamente se incautan. Y después, también regulariza todo lo que es la compraventa, hay que seguir todo, bueno, hay que registrar el arma ante el Ministerio de Defensa o ante el Ministerio del Interior. Y por último, lo que te decía de que se concede el plazo de 1 año para las personas que tienen un arma y no la tienen regularizada para entregar el arma o para regularizar esa situación.
Entonces, bueno, hay un año que empieza a regir, como te decía, desde que la ley se reglamente, pero como todavía no está reglamentada, ese año aún no está en vigencia. O sea, que quienes tienen un arma todavía pueden, estar en una situación ahí en un limbo, ¿no? Que esa es una de las cosas que los jueces también me planteaban, con los que hablé. Yo para hacer esta nota hablé con los jueces penales de Montevideo, que son 20, hice un relevamiento y bueno, y me decían, claro, hay algunas cosas de la ley que todavía no establece una cifra de cuántas armas puede tener una persona, o sea que si tenés muchas armas tendrás que justificar por qué las tenés, pero no hay un tope de armas que se puedan tener. Después también me decían eso, el año capaz que es un plazo muy largo, porque todavía no empezó a regir, como la ley no está reglamentada, y además un año es como un plazo también capaz muy largo para regularizar una situación que se considera grave en un país donde hay miles de armas que son ilegales, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ese es un tema que algunas críticas que se decían. Y bueno, después... perdón que te corte, los procesados de las últimas horas... ¿Tenemos, bien por qué delito fue que los procesaron? Sí, tenemos los casos. Entonces, por eso, si querés, ahora vamos a los casos de los procesados, ¿cómo fue? ¿Te acordás del partido uruguayo? Que en realidad después ese partido, que fue el primer procesado. Sí, claro. El primer procesado. Que ahora es Unión para el Cambio. Unión para el Cambio, exactamente, que fue el partido, que las internas compitió y no logró 300 y algo de votos, entonces como se necesitaban 500 no pudo después postularse en octubre. Bueno, el líder de ese partido fue procesado, fue el primer procesado por esta ley, porque tenía en su casa en Carrasco como unas 60 armas y y la mayoría no tenía autorización, ¿no? Ahí estamos viendo cuando hace poco se hizo una destrucción de armas. Las aplanaron ahí en la Intendencia. En la explanada de la Intendencia, pero esas son armas anteriores, ¿no? Que se habían venido incautando. Claro, en cada procedimiento se incautan todas las armas que encuentran y que no están legalizadas. Y entonces después, las armas no se les puede dar otro uso, se destruyen. Y esto aparte lo hicieron así, de esta manera, y en un lugar tan céntrico para dar la señal. Exactamente, también, ¿no? La idea cambió la historia a partir de... Claro, esta es una de las leyes que Bonomi tomó, que el Ministerio del Interior tomó como baluarte de que las cosas de la ley de armas, las cosas que se quería hacer, fue una de las leyes importantes que se aprobó este año, ¿no? Entonces, en el caso de esta persona que te decía que tenía 60 armas en su casa, y además se probó que algunas armas también las vendió ilegalmente. Por eso en el caso de él se le pusieron 2 delitos, porque tanto por la tenencia ilegal y también por la venta. Entonces, ese fue el primer procesado. Después hubo otra jueza, que es la jueza Julia Starico, tuvo 3 casos. 2 de esos casos eran de un depósito que se encontró en Belvedere, o sea, en realidad detuvieron a 2 personas de 21 y 54 años que tenían antecedentes penales y se descubrió que tenían en Belvedere un depósito donde tenían 19 revólveres, 4 rifles, 8 escopetas, 40 pistolas, 18 cañones de rifles, 6 mecanismos completos de desarmado de escopeta, 3.107 municiones de diferentes calibres. O sea, tenían un arsenal de armas y además, la usaban con fines delictivos, ¿no? Con lo cual estas 2 personas fueron procesadas con prisión por tráfico interno de armas. Bien. O sea, que las usaban para comercializarlas también. O sea, que acá esta jueza procesó. Y además esta misma jueza procesó a otra persona que usó un arma en lugar público. Entonces también en ese caso la jueza le aplicó ese delito. Y después el mismo delito lo aplicó el juez Gómez a otra persona que también tenía antecedentes, que si bien la usó también en un lugar público, entonces también al tener antecedentes lo procesó con prisión, porque si hubiera sido el primer delito, capaz que no lo procesaba con prisión, pero entonces todos los casos fueron con prisión. Y el último caso que te decía, que fue el de ayer, que fue el juez Timbal, nosotros habíamos dado la noticia antes de ayer de que en Marconi habían detenido a 2 personas, a 3 personas se habían detenido, que tenían armas. Y le encontraron 500 proyectiles, una granada y varias armas de grueso calibre. Entonces, en este caso, el juez Timbal les aplicó también el artículo 9 de la ley, ¿no? Que es el tráfico interno, porque también eran armas, aparte eran armas que habían sido robadas al ejército. Entonces, en este caso también les aplicó receptación, que es la mercadería robada, cuando se venden las armas que son robadas. Entonces, en ese caso les imputó esos 2 delitos y aplicó la ley esta de armas también, que es tráfico interno. Entonces, en definitiva, ya van 7 procesamientos en este mes de noviembre por la ley de armas. Y y el tema también acá es eso, ¿no? Los jueces, ahora por lo menos tienen una herramienta para actuar en este caso, pero también una cosa que nosotros hace poco habíamos informado era el juez de crimen organizado Valetti,
lleva desde hace como 2 años una investigación por el tráfico de armas hacia Brasil. ¿Te acordás que había sido indagado un jefe de policía de 33 por el tema de armas? Bueno, ahí lo que pasó fue que se detectaron que, bueno, que habían faltado muchas armas de la jefatura de 33. Sí. Y bueno, y después esas armas aparecieron en Brasil. Entonces ahí lo que se detectó fue que había un tráfico de armas hacia Brasil, de esas armas, y el juez venía actuando en esta investigación desde hace como 2 años, pero claro, al no tener los elementos no podía actuar porque no tenía la ley. Bueno, ahora que tiene la ley, se supone, porque digo, más allá que la ley sea utilizada para personas que usan las armas, armas robadas y todo eso, pero también que sirva para detectar estos grandes casos de tráfico de armas, ¿no? Que hay tantos, que es una cosa que se viene denunciando hace años en el país, sobre todo con Brasil, hay mucho tráfico con Brasil. Entonces, bueno, que esta ley se pueda aplicar en esos casos, ¿no? Y bueno, el juez Valetti todavía no la ha podido aplicar porque, bueno, más allá de todo, también tenés que tener las pruebas, ¿no? Para actuar en estos casos. Pero bueno, que la idea de esta ley es eso, que sirva para el tráfico, tanto interno como internacional, que hay mucho, ¿no? Y leía también en el informe que hiciste el apartado que hay sobre la indagatoria de un caso de lavado que lleva a cabo Adriana de los Santos, ¿no? Sí. Está indagando a 3 personas que vienen siendo interrogadas desde el año 2010. Exacto. Pero es re interesante lo que incautaron en los allanamientos, estaba leyendo, ¿no? Incautaron municiones de distintos calibres, 3 pistolas, un revólver, 2 motos, una camioneta, un Chevette de competición, un auto Fiat Uno, todo eso. Todo eso. En ese caso también hubo procesados ayer. Lo que pasa es que ahí fue por lavado, no fue por... Claro, fue por lavado, no fue por la ley. Claro, pero fue por lavado precedente. El lavado siempre tiene que tener un delito precedente. En este caso era el delito precedente de tráfico de armas. Y eran armas que venían de Brasil, o sea, era también un tráfico con Brasil. Pero porque estas personas, aparte, eran personas que no trabajaban y tenían 12 propiedades a su nombre, o sea, lavado, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ese caso también. O sea, por eso, la idea ahora es que se empiecen, ¿no? a actuar, a usar la ley para actuar y procesar a todos estos... Ahora que veíamos las imágenes de esas de la aplanadora en la Intendencia aplastando las armas, esto en realidad se hace en otro lugar cuando las fundan, ¿no? Las llevan a fundir. Una vuelta fui a ver, trabajando para Telemundo, cómo fundían las armas, y es fuerte ver cómo varias entran a disparar ahí. Cuando se entran a prender fuego y a fundir, hay muchas que estaban ahí cargadas con balas y sentís cómo se disparan un montón en la fundición. Pero esto sucede cada tanto, ¿no? De aplastar. Fue una señal, fue tapa de casi todos los diarios, esa imagen. Claro. Acá creo que fue foto de tapa también. El día que aplanaron las armas. Sí, tal cual. Nati, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.